Muy buenos días a todos, ¿qué tal? Pues mi nombre es Erika Muñoz, soy terapeuta en regresiones a vidas pasadas, terapeuta en biodescodificación, terapeuta en hipnosis ericksoniana y pues trabajo todo lo que son las emociones, las vidas pasadas, el árbol genealógico y limpiezas energéticas también, en fin. Entonces, bueno, este video lo he titulado Dios y los ángeles, Dios, tus guías y los ángeles, tus mejores psicólogos, los mejores psicólogos de hecho. Entonces en este video voy a tratar un poquito sobre ese tema porque pues es lo último que nos han estado enseñando, ¿vale? A través de los ángeles, a través de nuestros guías y maestros y a través de Dios Padre, Madre, pues nos han estado llevando a esta enseñanza y bueno, nos damos cuenta que realmente ellos son los mejores psicólogos que puedes encontrar en el planeta entero, en el planeta Tierra, ¿vale? Entonces, bueno, una vez que doy esta introducción, pues ahora sí puedo empezar a dar los saluditos, ya se empiezan a conectar algunas personas, muchas gracias. Hola Ramón, hola Janet, hola Fausto, hola, gracias, hola Tere, gracias por empezarse a conectar todos. Y bueno, hay una información maravillosa en este video para todas las personas que quieren crecer en la espiritualidad. Es hermoso cómo es que si tú te dejas guiar por Dios, si te dejas guiar por los ángeles, te van a estar siempre ayudando a ir creciendo en el amor, creciendo en la luz, en la espiritualidad. Y obviamente que pues no va a ser fácil al principio y incluso todavía después no va a ser fácil el camino de crecer en la luz y de crecer en la espiritualidad, pero va a valer la pena, va a valer mucho la pena porque vas a tener mayor paz, mayor armonía, mayor amor hacia ti misma, en fin, vas a tener unas recompensas que de verdad que no vas a cambiar por nada. Y a partir de que tú vayas sintiéndote mejor contigo, te vas a ir dando cuenta que vale la pena hacerle caso a Dios, vale la pena hacerle caso a tus ángeles, vale la pena hacerle caso a tus guías y maestros. Entonces, cuando tú te das cuenta que ellos realmente te están llevando a mayores estados de amor, mayores estados de espiritualidad, mayores estados de paz, de armonía, y te están en eso mismo, te lleva a que eleves tu frecuencia, pues al estar más contenta, con mayor estado de amor, de paz y armonía, pues lo vas a reflejar en los demás, lo vas a reflejar en tu entorno, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ir entrando un poquito de cómo ha sido ese camino al yo dejarme llevar por ellos, al permitirles que me ayuden a entrar en mayores estados de paz, de amor, de armonía, mayores, obviamente dentro del camino entras en mayores estados de perdón también, y obviamente ellos irte llevando en este camino, pues te van dando enseñanza y así como te dan la teoría, te van a estar dando también la práctica. Te van a decir, bueno, aquí está la teoría, ahora practícala. Ahora llévala a cabo en tu vida diaria, ¿sí? Y bueno, ahí es donde la puerca tuerce el rabo, porque muchas personas que trabajan la espiritualidad se llenan de un montón de teorías y a la mera hora en la vida diaria no practican nada. No pueden practicar nada o practican un poquito y luego se les olvida y caen en el ego en vez de estar dejándote llevar por la enseñanza y no dejándote llevar por tu ego o por las programaciones automáticas que generas en tu vida diaria o que traes ahí en tu inconsciente, ¿sí? Entonces es ahí donde viene el desafío para muchos de los que son trabajadores de la luz, para muchos de los que nos dedicamos a la espiritualidad, es, ok, te mandan esta enseñanza, ahora, ¿cómo la vas a aplicar? Ahora, si te cachas, por ejemplo, juzgando a alguien, es, a ver, te vas a seguir juzgando, vas a seguir por ahí si ya te dijeron acá Dios, los ángeles, tus guías, que no debes de estar juzgando, porque todo lo que juzga se regresa, ¿sí? Entonces, si ves alguna persona y sueles, no sé, ser una persona que suele criticar o que juzgar algo que ves en los demás, o sea, ¿vas a dejar ya de estar haciendo sus automatismos o no?
o realmente, o vas a dejar la teoría a un lado y vas a seguir viviendo tu vida diaria con el ego y dejándote llevar por tus programaciones. O sea, aquí cada quien eliges tú misma, tú mismo, tu crecimiento. Tú misma, tú mismo eliges. Incluso yo ayer publiqué precisamente en el Facebook un post que muchas personas le han dado like, el de me elijo a mí misma. Durante mucho tiempo fui a varios trabajos y no me elegían. Durante mucho tiempo buscaba parejas que no me terminaban eligiendo. Durante mucho tiempo tuve amistades que no me elegían. Hasta que finalmente fui entendiendo que quien se tenía que elegir era yo misma, dejar de estar limosneándole el amor a los demás, dejar de estar limosneando la amistad a los demás y darme cuenta que yo no tengo por qué estar limosneando si las otras personas no ven mi valor. El chiste es verlo dentro de uno mismo. Y que si las otras personas no lo ven, pues darte la vuelta y seguir tu camino, dándote cuenta que no se trata de limosnearle la atención a los demás, o de limosnear el amor, el cariño a tus amistades, a tu pareja o a tu propia familia. O sea, cuando tú ya llegas a ese entendimiento es porque realmente ya trabajaste una buena parte de la espiritualidad y ya te diste cuenta que no se trata de buscar el amor afuera, sino de dártelo a ti, dártelo tú primero, para que no lo limosnees en los demás, para que no pidas así un poquito de atención, por favor, o que estés luego perdiendo el tiempo en redes sociales porque no quieres estar contigo. Es otra forma de evadirte y de no darte ese amor, ¿sí? Entonces, cuando te encuentres con situaciones así, donde las personas te den la espalda, donde amigas cercanas, incluso me pasó recientemente, alumnas cercanas me daban la espalda, y todo porque veían a mí, no se dedicaron más que a ver el ego, y no ven algo más allá de estar viendo nada más mi ego. Porque no ves la luz que tiene también esa persona. Y esa es una enseñanza muy, muy clara y contundente que me dieron un día los ángeles y Dios. Una noche me despertaron y yo sentía la cabeza toda ayahuasqueada, como si estuviera con la expansión de la conciencia. Fue muy extraño, nunca me había pasado. Y esto sucedió, yo creo que el año pasado, creo que pasó en noviembre del año pasado. Y me decían eso, me decían, Erika, para poder canalizar bien a una persona, tienes que ser capaz de poder ver su luz y también su oscuridad, pero desde el centro, desde tu equilibrio. Si tú solamente eres capaz de ver la oscuridad, pues vas a canalizar chueco. Entonces fue así como que, y un mensaje muy, muy claro en mi cabeza. Fue curioso porque nunca me había pasado que estuviera con mi cabeza así, como si tuviera DMT, con la sustancia que tiene la ayahuasca, como si tuviera DMT en la cabeza y sintiera mi cabeza expandida, recibiendo ahí mucha información. Pero fue muy claro el mensaje, fue así con un maestro ascendido, eso es lo que hace, o sea, él puede ver tu luz, pero también ve tu oscuridad. Y no se inclina hacia ninguno de los dos, no le da preferencia a ninguna de las dos partes, porque un maestro realmente se mantiene en su centro. Por eso es que el Maestro Jesús podía predicar a todo tipo de personas, tanto a feligreses, digamos, soldados romanos, como a gente que le llamaban gentiles, ¿no? En algunas Biblias lo llaman así. Entonces, para poder ver tú a tu hermano, a tu hermana, a la persona que tienes enfrente, la mejor forma de verlo es poder ver su luz, no enfocándote solo en su oscuridad. Porque si te enfocas solo en su oscuridad, entonces, ¿cuándo vas a aplicar las enseñanzas que te han estado dando los maestros, los ángeles y Dios? Si solo te sigues enfocando en la oscuridad, no vas a hacer más que, ¿qué pasa con aquello en lo que te enfocas? Pues en aquello en lo que te enfocas se expande y vas a ir sacando más y más oscuridad de esa persona
en vez de ver también la luz que está ahí. Y ese es el problema de muchos seres humanos, que nos enfrascamos solo en juzgar en todo lo negativo y no nos enfocamos en ver la luz de la persona, las cosas buenas de la persona. ¿Sí? Entonces realmente, si tú quieres trabajar verdaderamente la espiritualidad, tienes que empezar a enfocarte en las cosas positivas, empezar a llevar a cabo la enseñanza que te dan los maestros, los ángeles, porque ellos son los primeros en decirte, no estés juzgando, los primeritos en decirte eso. Incluso hay algunas frases que de repente me llegan para decretar, etcétera, o a veces algunas otras frases las jalo de algún video que veo o de algún libro, y hay una frase que me gustó mucho y que les quiero compartir y que tengo aquí pegada en la pared. Les voy a girar la cámara para que la puedan leer todos ahí conmigo. A ver. Acá. Entonces, es esta frase de aquí. Esta viene en Curso de Milagros, pero la vi en un video y me encantó. Dice, sueña con la bondad de tu hermano. Elige soñar todas las atenciones que ha tenido contigo, en vez de enfocarte en sus errores y el dolor que ha ocasionado. Esto me pasaba mucho, me traían mucho esa frase, esa enseñanza, cuando salía con un chico y pues de repente que le mandaba mensaje y se tardaba horas en contestarme y así inmediatamente el ego me decía, no, y para que le contestas tú tan rápido, ahora no le vuelvas a contestar tan rápido, si él te la hace, tú también aplícasela y no sé qué y no sé cuánto, y entonces toda esa palabrería del ego entraba en mí y de repente había otra parte de mí que me recordaba esa frase. Esa frase que les leía, sueña con la bondad de tu hermano, elige soñar todas las atenciones que ha tenido contigo en vez de enfocarte en sus errores y en el dolor que ha ocasionado. Entonces entraba como que en ese discernimiento entre qué voy a hacer, si le hago caso al ego o le hago caso a la frase que los angelitos como que me estaban enviando, ¿sí? Y esa es en la lucha en la que ustedes también van a entrar en su día a día cuando quieran aplicar las enseñanzas espirituales. Por acá va a estar su ego y su diablito interior diciéndoles cosas y del otro lado van a estar sus ángeles diciéndoles otras cosas diferentes, ¿sí? Entonces, pónganse a pensar, ¿realmente quieren crecer en la espiritualidad? Entonces, ¿a quién le van a hacer caso? ¿Le van a hacer caso al diablito, al ego, o le van a hacer caso a las enseñanzas espirituales y se van a poner a aplicarlas? O sea, ¿por dónde tú eliges? Al final tú vas a elegir. Si quieres crecer, pues vas a seguir las enseñanzas y vas a hacer a un lado lo que el ego te está diciendo. Entonces, durante mucho tiempo, cada vez que llegaba a salir con este chico y a veces hacía alguna cosita negativas que no me parecían, me recordaban esa frase y me la recordaban y yo así de, está bien, y yo así de, pero me desespera porque no me gusta que me trate así y esto, y me recordaban esa frase. Entonces me decían los ángeles, bueno, entonces ¿cuándo la vas a poner en práctica? Porque no se trata de poner en práctica la frase de sueña con la bondad de tu hermano, elige soñar todas las atenciones que ha tenido contigo en vez de enfocarte en sus errores y en el dolor que ha provocado. O sea, ¿cuándo vas a aplicar la frase? ¿Con las personas positivas? Me dicen los ángeles, pues ¿cómo? O sea, no tiene chiste. Porque con las personas con las que te sientes bien, pues no necesitas aplicar la frase porque te vas a estar sintiendo bien. El chiste es aplicar esa frase, me decía, con las personas que te confrontan, que no te hacen sentir bien, para que entonces realmente empieces a poner a prueba ¿qué cosa? Vas a poner a prueba tu paciencia, tu amor, tu integridad en que realmente quieres llevar a cabo la enseñanza espiritual en tu vida diaria. ¿Sí? Entonces es ahí donde viene la prueba también para ustedes. O sea, si ustedes han ido escuchando muchas enseñanzas espirituales, cada cuánto las ponen a prueba, cada cuánto las llevan a cabo en su vida diaria. Y sí es cierto, María de los Ángeles, gracias. Tolerancia también se pone a prueba. ¿Sí? Entonces,
Esto es como algo muy parecido a la enseñanza que daba Jesús en la Biblia cuando decía poner la otra mejilla. Y esto no se trata de que te dejes pegar, o sea, no va así, sino se trata de que te enfoques, como dice la frase, en la bondad de tu hermano. Sueña con la bondad de tu hermano, porque si tú nada más te enfocas en el juicio que has hecho a tu hermano, vas a desencadenar más y más juicio, más cosas negativas, tanto en él como en ti. ¿Sí? Entonces, por eso es que te dicen los ángeles, los maestros, con esta frase de Curso de Milagros y con otras más que nos han dado, pues, ¿cómo vas a crecer en el amor? ¿Cómo vas a crecer en la espiritualidad si no la pones a prueba en tu vida diaria, con las personas que más te molestan? Es ahí el desafío. Si no lo pones a prueba o no te pones a tratar de practicarlo día a día, pues no hay manera de que puedas crecer realmente en el amor, en la espiritualidad, en la tolerancia, en la paciencia, en la compasión. No hay manera. ¿Sí? Entonces, vas durante toda tu vida tomando cursos y cursos y cursos, pero en tu vida diaria está el angelito y está el diablito o tu ego, y por acá le terminas haciendo caso ¿a quién? Pues al ego. ¿Y las enseñanzas? ¿Dónde están? ¿Dónde quedaron? Por aquí como que relegadas en el baúl de los recuerdos, ahí apilado en una caja todos los cursos que has tomado. Y pues no tiene chiste. Ahí, entonces, como para qué tomar cursos o para qué leer un montón de libros o ver muchos videos de desarrollo humano si no lo vas a aplicar. Si cuando se te pide que perdones, por ejemplo, no lo aplicas. No aplicas el perdón. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo lo vas a hacer? Porque si tú sigues negando aplicar enseñanzas, aplicar el dejar de juzgar, aplicar el perdonar, si sigues negando, pues nunca vas a crecer en espiritualidad y tu nivel de amor, tu nivel de armonía, tu nivel de paz va a ser chiquitín. En que cualquier cosa que suceda alrededor, ¡pum!, te va a bajonear. ¿Sí? Entonces es ahí donde tus ángeles y Dios y los maestros te dicen, comprende, por favor, comprende. Cuando tú llegas a esa comprensión de la persona que tienes enfrente, entonces te das cuenta que la otra persona te va a ayudar a ti a crecer en el amor, en la tolerancia, en el respeto. Entonces, también el año pasado, en octubre del año pasado, también me fueron poniendo algunos videos. Casi siempre me ponen ciertos videos en los que quieren que me ponga a estudiarlos. Y estos videos que me pusieron, se los recomiendo mucho, son enseñanzas de Gerardo Smedlin. Es un colombiano que ya falleció. Y él recibió muchísima enseñanza de sus guías y maestros, porque cuando él estaba a punto de morir, le dijeron que si quería volver a la tierra y que él se convertiría en un canal de enseñanzas espirituales. Y pues él aceptó. Entonces, de estar casi a punto de morir, pues regresa a la vida y pues empieza a entrar en contacto casi diariamente, me parece que era casi diariamente con sus guías, empieza a entrar en contacto, empieza a escribir un montón y empieza a dar cursos. Y entonces lo más maravilloso del mundo es que estos cursos están en YouTube gratis. El audio de estos cursos está completamente gratuito y lo pueden encontrar ahí en YouTube. Y lo buscan así como Gerardo Smedlin, y hay algunas frases de él que me gustaría compartirles, de muchos videos de él que me he puesto a ver. Obviamente que lo primero que sucede cuando te pones a estudiar estas enseñanzas de Gerardo Smedlin es que es una verdadera pedrada, es un verdadero trancazo a tu ego, pero bien cañón, muy, muy cañón. Yo empecé estudiando las leyes universales, entonces ahí se los recomiendo que lo busquen así, leyes universales, Gerardo Smedlin. Smedlin lo escriben S-C-H Medlin, Dlin con D de dedo, L-I-N-G, me parece, así se escribe, ¿sí? Entonces, les voy a leer algunas cosas que imprimí de algunos videos de él que me encantó. Y de hecho, varios de sus alumnos también están dando videos y algunos cursos. Y de
Dice Alicia, a veces el problema es que en ese arrebato del ego, como que se nubla lo aprendido y dice, siempre me digo que la próxima vez respiraré y me tomaré un tiempo para centrarme y no dejarme llevar. Pero vaya, ahí, ¿qué dice? Pero vaya que cuesta. Y sí es cierto, es esa parte como en automático que sale de nosotros y que lo primero que dices si alguien te toca aquí y traes una herida y saltas y ¡ay, qué te pasa! Y te enojas, te encabronas. Y entonces es ahí cuando uno tiene que parar ese automatismo que traemos todos y decir, no, o sea, no voy a seguir reaccionando en base a esas programaciones automáticas de mi ego y de mi inconsciente. No más, basta con eso. Entonces, también otra cosa hermosa que ha sucedido es que los maestros, los angelitos, nos han ido enseñando cómo estas partes de nosotros, tanto lo que es el inconsciente, el subconsciente, el ego, la sombra, la niña interior, todas esas partes, cómo actúan en nosotros. Y cómo hacer que se reconcilien y que trabajen todos en equipo. Porque nos empezaron a mostrar efectivamente cómo cada uno jala agua para su molino. Y entonces van todos así en dirección, cada quien, el ego por acá, la niña interior por acá, el subconsciente por acá, el inconsciente va jalando para acá, la sombra por acá. Entonces, cada quien jalando en direcciones contrarias. Y entonces por eso es que hay muchas veces en que quieres hacer algo y como que no lo terminas de hacer porque hay una parte tuya que te jala hacia un lado y otra parte tuya que jala hacia el otro. ¿Sí? Entonces hay como un cierto autoboicot dentro de todos nosotros. Entonces, ha sido muy, muy hermosa las enseñanzas de Dios, de los ángeles, del Maestro Jesús, porque nos han ido mostrando cómo hacer que todas estas partes de nosotros trabajen en equipo y se armonicen. Ya lo estamos aplicando en las terapias que damos. Esta enseñanza, de hecho, yo la voy a dar en un curso, pero va a ser un curso para terapeutas avanzados, porque se aplican varias técnicas psicológicas que he aprendido y que el mismo Dios, el mismo Maestro Jesús, los ángeles nos han ido ayudando a cómo irlas aplicando y de qué forma aplicar lo psicológico junto con lo espiritual y lo que traen los maestros y los ángeles, ¿no? Entonces es un conjunto padrísimo porque se combina la psicología junto con la espiritualidad y la sabiduría de los maestros y de los ángeles, ¿no? Entonces, al crear ese balance en los pacientes y en nosotras mismas, que también lo hemos ido aplicando con mis amigas y yo, dentro de nuestro inconsciente, subconsciente, nuestro ego, nuestra sombra, pues podemos ver los frutos de eso. Y después de habernos hecho ese tipo de terapia, de armonizar todo eso dentro de nosotros, o sea, se siente uno en mayor paz, en mayor calma, y en mayor estabilidad emocional y mental, ¿eh? O sea, eso sí les puedo decir, es hermoso, es maravilloso porque empiezas a estar más estable tanto en tus pensamientos como en tus emociones. Porque finalmente todas esas partes inconscientes que jalaban para todos lados diferentes, finalmente ya son un equipo, ¿sí? Entonces es preciosa la enseñanza porque definitivamente Dios no te va a defraudar nunca, tus maestros y los ángeles nunca te van a defraudar, y sobre todo si ellos están viendo que efectivamente estás tratando de no hacer caso a tu ego y estás tratando de aplicar la espiritualidad, aplicar el perdón, aplicar la compasión, la empatía hacia el otro. Si ellos ven que realmente lo estás haciendo, te van dando más enseñanza para que la apliques en ti y luego obviamente en la gente con la que compartes y con la que trabajo, con los pacientes. Entonces, por eso les digo, por eso le puse de título a este video, Dios y los ángeles y los maestros son los mejores psicólogos del mundo, porque nos han ido enseñando cómo funcionan esas partes del ego, del inconsciente, de la sombra, de la niña interior, y cómo cada uno se rige desde un tipo de creencias diferente y distinto a lo que tú eres conscientemente, ¿sí? Entonces ellos como que si tuvieran como un mundo aparte de tu parte consciente. Ellos como si crecieran en otro jardín
y con otras creencias y con otra realidad diferentísima a la realidad que tú vives en tu día a día. Entonces nos fueron enseñando todo eso y bueno, ha sido maravilloso porque finalmente, como dice Gerardo Smedlin, entras en unos estados de comprensión y de sabiduría mucho mejor, mucho más elevados. Y entonces cuando tienes mayor sabiduría, mayor conocimiento, llegas a mayor comprensión, entonces es muchísimo más fácil poder comprender al otro que te hizo daño, que te trata mal, que no sé qué. Y entonces ya no, cuando hay mayor comprensión, ya no juzgas, ¿sí? Ya no juzgas porque finalmente estás entendiendo y comprendiendo por qué la otra persona es así. Y entonces cuando tú comprendes, es más fácil que dejes de juzgar. Y al dejar de juzgar, ¿qué va a suceder contigo? Entras en mayores niveles de amor, en mayores frecuencias, ¿sí? En mayores niveles de paz, de armonía, porque hay mayor comprensión dentro de ti, ¿sí? Y entonces es maravilloso comprender por qué tu ego estaba actuando de cierta forma y por qué tu sombra estaba actuando de otra y por qué tu subconsciente estaba actuando de otra manera. Y cada quien tiene como que un mundo distinto, un tipo de creencias y de entender la realidad. Cada uno de ellos es diferentísimo. Y entonces vas comprendiendo a cada una de esas partes tuyas. Vas comprendiendo más a tu ego por qué actuó así. El ego casi siempre está incluso a la defensiva. Entonces lanza catorrazos a medio mundo a quien se le ponga porque según el ego todos te quieren atacar y todos te quieren sacar algo y entonces el ego tiene como que dentro de sus creencias el sacar la espada y lanzar cuchillo a quien considera según el ego a quien considera su enemigo. O tal persona me envidia y entonces pues, le lanzo algo. O sea, o tal persona hace esto contra mí y entonces le lanzo algo. Pero es una distorsión realmente la que traen el ego, la sombra, el subconsciente y el inconsciente. Y la niña interior también. Entonces ha sido muy, muy hermoso cómo realmente van, con ayuda de los ángeles, de los maestros, vas educando a esas partes tuyas inconscientes, que porque aunque tú conscientemente tengas un conocimiento, no por eso significa que a ellos les llega este conocimiento. No es así. Tienes que entrar como en una terapia para hacerles ver a todas esas partes tuyas que tienen que comprender cosas que tú conscientemente sí comprendes, pero se los tienes que hacer ver a esas partes tuyas, a ese ego, a esa sombra, a ese inconsciente y subconsciente, a la niña. Tienes que irlos a reeducar, porque ellos no están en contacto con la información que tú tienes en tu consciente. ¿Sí? Entonces, bueno, la enseñanza en los últimos meses ha sido preciosa. Ha sido recibir esto que les estoy contando, poder hacer que todas esas partes tuyas, el ego, la sombra, el subconsciente, el inconsciente, la niña interior, todos trabajen en armonía, ha sido maravilloso. Muy, muy hermoso la enseñanza. Y porque además finalmente comprendes, ay, si el ego de la otra persona me está lanzando algo, en vez de juzgar y de enojarme y decir, pero ¿por qué me lanza esto? O sea, no vas a hacer eso. Más mejor entras en meditación y preguntas, a ver, Padre, Madre, Maestro Jesús, Arcángel Miguel, muéstrenme qué está haciendo este ego y por qué lo está haciendo, para qué lo está haciendo y bueno, denle una comprensión diferente para que deje de estar haciendo eso. ¿Sí? Eso es lo que podrías hacer. ¿Vale? Entonces, en vez de quedarte en el juicio y en decir, me lanzó el látigo de su desprecio o sentí que su ego me hizo esto. No hay que quedarse ahí porque te quedas de nuevo, actúas ahí desde el ego, vuelves a juzgar, te encabronas, no perdonas y vuelves a hacer la misma cantaleta y entras en el mismo círculo vicioso en el que todos los seres humanos hemos entrado cuando nos dejamos llevar por el ego. Entonces, para y deja ese automatismo de quererle lanzar y, mendiga persona, mala onda, ¿por qué me lo hizo? Y yo que tanto he hecho por esta persona, o sea,
deja de entrar en eso y aplica la enseñanza espiritual. O sea, ve a buscar la comprensión para que saques de ti ese juicio y llegues a esa comprensión y a ese amor y a esa empatía con el otro. ¿Sí? Dice Teresa, me ayuda mucho esta transmisión. Qué bueno, porque realmente les he querido transmitir todo lo que me han enseñado, porque para eso es lo que a mí los maestros y los ángeles me enseñan, para que yo por lo menos les dé un poquito de lo que a mí ellos me dan. Pero ya cada uno elige si lo vas a aplicar o no lo vas a aplicar. De ti depende tu crecimiento, de hecho. Y eso es algo que siempre los maestros nos dicen, o sea, el crecimiento va a depender siempre de ti. Porque ellos jamás van a estar detrás de ti diciéndote, oye, ¿por qué no aplicas esto? A ver, pero ¿qué esperas? Ya te enseñé esto, esto y esto, y a ver a qué horas, o sea, ya te tardaste, llevas 5 o 10 años en este camino y todavía has avanzado muy poquito, o sea, ellos jamás te carrerean, jamás, ¿sale? Incluso una vez que llegué a cuando eran mis primeras canalizaciones y entonces una paciente estaba canalizando al maestro Saint Germain y entonces yo llegué quejándome, ¿no? ¿Y por qué tal familiar es tan superficial y se la pasa comprándose cosas en vez de gastar en cosas que la hagan crecer como humana, en su desarrollo, en las emociones, en sanar heridas? O sea, se la pasa gastando en tonterías, en perfumes, en ropa, en no sé qué. Y ahí llegué con mi cantaleta. Bueno, pues ¿saben qué respondió Saint Germain? Para empezar, el maestro es tan amoroso en sus palabras, tan sutil, además al mismo tiempo. Es como el maestro Jesús, te va a lanzar una anécdota o alguna parábola, una indirecta, para que tú entiendas y te den ahí tus cachetadas con guante blanco. Entonces en aquel momento el maestro Saint Germain a través de la paciente respondía, o sea, y decía, ella trae un vacío en su interior que no sabe cómo llenar. Entonces ella siente que lo llena cuando se compra ropa, cuando se compra zapatos, perfumes, maquillaje y todas esas cosas que tú consideras superficiales. Pero es que no ha encontrado otra manera. No, pues ya saben, ya se imaginarán. Y así de ploc, cachetadón que me dieron, como diciendo, deja de estar juzgando y mejor comprende a la persona que tienes enfrente, a tu hermano o tu hermana que tienes enfrente. ¿Sí? Y es así, me dice Luis, con esta situación del COVID, el ser humano atraviesa por un estado fragmentado emocional muy cañón. Sí. Hay muchas personas, de hecho, que me han preguntado si me voy a vacunar. Y ya les dije que no. ¿Pero por qué unos sí se vacunan y otros no? Bueno, porque si tú crees en que esa enfermedad sí realmente puede matarte, pues tú con tu creencia estás activando que eso suceda en tu cuerpo. Entonces le das entrada a esa creencia y obviamente va a suceder. Entonces, si tú crees eso, por supuesto que te tienes que vacunar para que no le des entrada a esa creencia y no la actives y no la hagas realidad después dentro de ti. Pero yo no le doy entrada a esa creencia. Yo elijo creer que mi cuerpo puede con esa enfermedad y con cualquier otra, como lo ha hecho este hombre holandés, me parece que es, el que desarrolló la respiración Wim Hof. Busquen en YouTube, respiración Wim Hof. Este hombre le inyectaron directamente en venas y arterias virus y bacterias que eran capaces de ponerlo enfermo en media hora máximo. Y sin embargo, ¿qué fue lo que sucedió? Le hicieron, es más, estaba perfectamente conectado a un montón de aparatos porque los científicos querían saber cómo era capaz su cuerpo de reaccionar. Y él mismo ya les había dicho, mi cuerpo no se va a enfermar. Yo confío en mi sistema inmunológico. Soy capaz y mi cuerpo es capaz. Porque aparte, Wim Hof es un hombre famoso en internet, ya lo han entrevistado en muchos lados, porque se sumerge en aguas congeladas, está ahí media hora, ha batido récords mundiales de hecho, y su cuerpo conserva, tiene la suficiente fuerza y el entrenamiento para a través de las respiraciones aguantar el calor y no caer en hipotermia ni llegar a la muerte. ¿Sí? Entonces los científicos estaban muy interesados en saber cómo hacía eso su cuerpo.
y es una concentración que el hombre tiene, es también confiar en su respiración, en llevar el suficiente oxígeno. Y entonces le hicieron todas esas inyecciones de virus, bacterias, y entonces, ¿qué pasa? Que empiezan, los científicos no lo podían creer, porque en ese momento empiezan a ver en sus aparatos cómo el sistema inmunológico de él sube muchísimo y cómo es que los virus y bacterias no logran hacerle nada. Él no cae enfermo y los científicos no se lo explicaban, así que, pero ¿cómo es posible? Y él mismo decía, no, o sea, yo confío en mi sistema inmunológico y va a ser capaz de repeler esto. Entonces, acuérdense, lo que tú crees, lo haces realidad. Tanto lo bueno como lo malo. Todo aquello que tú creas, tanto positivo como negativo, lo vas a hacer realidad. ¿Sí? Entonces, el universo no hace más que decirte, ¿eso crees? Pues eso tendrás. Y tan tan. A cada quien le dan aquello en lo que cree. ¿Sí? Entonces, bueno, pues me dice Mercedes, ¿qué opinas de los que se ven obligados a ponérsela? Pues sería cuestión de ver si pueden hacer, me preguntan algunas personas así eso, y yo, ve con un abogado y ejerce un amparo, porque no se vale que las farmacéuticas no se están haciendo responsables de los efectos secundarios de sus vacunas, y entonces, pues, si te están obligando a hacer algo que el otro no se va a hacer responsable, o sea, como qué onda ahí, no se vale, hay que ejercer las leyes y llevar a cabo un amparo legal para decir yo no estoy dispuesta a vacunarme si la contraparte no está dispuesta a hacerse cargo de su responsabilidad de lo que trae la vacuna, ¿sí? Entonces, aparte ni siquiera te garantizan que no te dé COVID, solo dicen que no te va a dar tan fuerte. ¿Quién sabe? Yo lo dudo, la verdad lo dudo. Hay muchas cosas que han hecho las farmacéuticas que no son nada éticas, no son nada éticas. Entonces no puedo confiar en alguien que ya tiene, incluso una monja, la monja Forcades, la pueden buscar. Esa monja se descubrió cosas impresionantes en unas vacunas que se enviaron a Bélgica, me parece, uno de esos países europeos. Y esta monjita Forcades es especialista en análisis de vacunas. Tiene muchos videos en YouTube, la pueden buscar. ¿Vale? Para la gente que quiera saber más de eso. ¿Okay? Pero bueno, si ustedes no son capaces también de controlar sus emociones y controlar sus miedos, porque el miedo, ¿qué creen que hace? El miedo es lo que baja totalmente tu sistema inmunológico. Y cuando tu sistema inmunológico está deprimido, el miedo, el estrés, la angustia, hacen que tu sistema no funcione. Entonces, si vas a caer en miedo ante esa enfermedad, obviamente, olvídate, te va a ganar la enfermedad. Entonces es por eso tan importante trabajar las emociones, trabajar los miedos, trabajar el nivel de estrés en el que vives, para que así siempre tengas un sistema inmunológico alto y no dejarte llevar por las emociones que deprimen tu sistema inmunológico. ¿Sí? Entonces, bueno, chicos, quiero comentarles un poquito bueno, aparte de lo que ya les comenté de lo que nos han estado enseñando, quiero comentar un poquito de lo que saqué de Gerardo Smedling, de sus videos, ¿vale? Para que se lleven un poquito más de su enseñanza. Eso sí, de una vez les digo, estas enseñanzas son una patada en el trasero para sus egos, ¿eh? Así que, por favor, Arcángel Miguel, protégeme de cualquier pedrada que me quiera mandar los egos de las personas que estén por ahí viendo el video, ¿vale? Porque lanzan esas cosas. Cuando uno ya es lo suficientemente sensible, lo percibe. Cuando no eres tan sensible, no lo percibes, ¿vale? Pero bueno, dice una frase, y esta la platica una de me parece que es la hija de Gerardo Smedling en uno de sus videos. Dice, bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Qué significa esta frase que tanto en la Biblia mencionan las bienaventuranzas? Dice, bienaventurados los pacíficos porque ellos serán llamados hijos de Dios. Se refiere a los que trascendieron todo nivel de agresión en pensamiento, palabra y obra. ¿Qué significa esto? Los que trascendieron todo nivel de agresión en pensamiento, palabra y obra. ¿Qué significa? Que ya dejaste de juzgar, porque todo juicio es un nivel de agresión. Y el juicio puede estar en pensamiento, en palabra y en obra.
¿sí? En obrar, en hacer videos para lanzar chismes, por ejemplo, de los artistas, toda esa gente que le encanta ver videos de los chismes de los artistas o de chismes de políticos, etcétera, pues estás todavía en ese nivel de agresión. Hay otro punto. Las creencias que cada uno de nosotros tenemos suelen causar que mantengamos una mente muy limitada. Alejandra, ¿cómo se llama la persona de que le han hecho pruebas y que trascendieron las pruebas? Es Wim Hof, creo que es el mismo. Búscalo como respiraciones Wim Hof con W-I-N-H-O-F. Me parece que se escribe así, no estoy segura. Búscalo así, respiraciones Wim Hof, y van a salir, y ya te va a salir el nombre seguramente en algún otro video, la persona, el hombre holandés que lo desarrolla. Bueno, entonces les decía, las creencias son otra forma en que creamos una caja aquí cuadrada en donde decimos, estas son las creencias que me van a llevar a triunfar en la vida. Y entonces si me topo con cosas o con personas que ponen a prueba mis creencias, ¿qué pasa con mis egos o con mi sombra o con mi inconsciente? Así de, no, estas son mis creencias y nadie aquí desarrollo la incredulidad, desarrollo la rigidez mental y entonces no me abro a nuevas creencias. Por ejemplo, no se abren a este hombre que desarrolla las respiraciones Wim Hof y que es capaz de que su sistema inmunológico se triunfe sobre la enfermedad, los virus y bacterias que le inyectaron. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si tú no te abres a nuevas creencias? ¿Por qué no te abres? Porque te confrontan. ¿Y qué pasa cuando tu ego es confrontado? Que te encabronas y entonces el ego se encabrona y entonces te defiendes tus creencias que son las mejores y entonces no te abres a nuevas creencias. ¿Y qué pasa si no te abres a nuevas creencias? Pues que te mantienes limitado en tu cajita mental y nada sale de ahí. Y entonces, ¿qué pasa si te mantienes limitado nada más esta caja? Pues no vas a crecer. No vas a crecer y no vas a poder ver milagros que suceden en tu vida, porque no quieres ampliar tu caja de creencias. ¿Sí? Entonces, otra cosa de las que decía Gerardo, dicen, ¿qué es una limitación mental? Por ejemplo, es una grabación mental que no permite aceptar nuevas ideas o comportamientos. Solo cree en su cultura, sus conocimientos, sus conceptos, su ideología, sus hábitos, sus normas. Y eso propician comportamientos defensivos, generando caos e impidiendo una convivencia pacífica, armónica y respetuosa. ¿Cómo la ven? Entonces, ahora vamos a buscar cuáles serían esas limitaciones mentales que cada uno tiene. Entonces dice, toda información que no te permite ser feliz y tener éxito en la vida es una limitación mental. Entonces busca dentro de ti qué creencia tienes que no te permite ser feliz y tener éxito en la vida. Creencias limitantes, obviamente, donde te hace sentir menos tú solo o piensas que ya eres demasiado grande para esto o yo no estudié y entonces yo no puedo esto. O sea, todo eso son creencias limitantes, no son reales, ¿vale? Luego dice, ¿qué otra creencia limitante? Dice, todo lo aprendido y no verificado puede convertirse en una limitación mental, ¿ok? Entonces, todo lo que vayas aprendiendo, todas esas creencias que tú consideres que son ciertas, debes haberlas verificado. Si no te vas entonces a quedar en las limitaciones mentales, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Que llega alguien con nuevas creencias y tú que dices, no, eso no es cierto, me estás mintiendo, eso son patrañerías y eso no está comprobado por la ciencia, entonces no te creo. Dices, güey, ¿por qué necesitas que la ciencia compruebe todo? O sea, si tú eres capaz también de comprobarlo, ¿por qué vas a necesitar que un organismo, que alguien científico lo compruebe? No te encierres en eso. Por ejemplo, muchas veces cuando estoy dando terapias, luego algunas personas me dicen, no, pero yo quiero que estés tú ahí conmigo para darme la terapia, porque no me gusta la terapia por videollamada. Entonces, pues trabajamos en muchas ocasiones las limpiezas energéticas, limpieza de entidades, limpieza de brujerías, y se les retiran las brujerías. Entonces yo les explico, mira,
Tu creencia es esta, tu creencia cree que debo de estar yo ahí para realmente pasarte el huevo o las hierbas y hacerte la limpieza. En realidad yo no limpio así. Y además yo no soy la que limpio. Los que limpian son los ángeles, o el Maestro Jesús, o la Madre María. Ellos son los que hacen las limpiezas. Ellos son los que se desplazan hacia donde tú vives, ya sea del otro lado del mundo, no importa dónde estén. Y ellos son los que hacen las limpiezas. Ellos te van a retirar la brujería, ellos retiran la entidad que traes pegada, el ser que traes pegado. Ellos retiran los implantes que traes ahí, o la brujería que traes ahí, o el amarre que sientes que te está doliendo y no sé qué. Ellos lo retiran. Entonces, si la persona se permite creer en esto que yo les estoy diciendo, entonces sí, ok, tomo la terapia. Pero hay otras personas que dicen, no, yo prefiero que tú estés ahí. Dije, bueno, ok. Pues entonces tu terapia y tu limpieza va a tener que esperar para cuando quieras puedas venir a Veracruz o cuando vaya yo a tu ciudad, si es que voy, ¿verdad? Entonces cada quien se limita con esas creencias, ¿sí? Hola Xochitl, sí me acuerdo de Gael. Bendiciones, qué bonito que te conectas. Es el querubincito, ¿no, Gael? Sí, me acuerdo. Ok, entonces fíjense cómo cada quien se limita y lo más maravilloso es que, bueno, cuando el mismo paciente se da cuenta cómo se siente mucho mejor, se siente como que ya no trae esa energía, esa pesadez que sentía, pues ahí ellos mismos se van dando cuenta que verdaderamente funciona la terapia por videollamada. No necesita uno estar ahí contigo, no necesitas estar con el paciente, porque son los ángeles los que van a hacer todo, ¿vale? Ok, otra cosa que dicen dentro de los videos de Gerardo, que otra cosa es una creencia limitante, dice, la intransigencia conceptual genera reacciones de defensa y conflictos destructivos, ¿sí? La cultura y las tradiciones ancestrales cumplieron una función significativa en el pasado, pero ya hay muchas veces que hay que soltarlas, ¿sí? Porque todo eso te está limitando, ¿vale? Y bueno, luego hay algunas imágenes donde viene cómo es que cuando una persona, el ego la domina más, no hay espacio para la comprensión, ¿sí? Tiene una comprensión muy débil, porque la riqueza del ego empobrece la comprensión, ¿sí? Así es, Natalia. Ajá. Entonces, entre más defiendes tus creencias, entre más defiendes tu forma de pensar, entre más defiendes tu ego, al final estás defendiéndote en base a tu ego, no vas a poder tener ese nivel de comprensión más elevado, ¿sí? Pero bueno, para eso son las encarnaciones, por eso es que venimos cada vez, cada día, cada persona le toca ir teniendo más y más encarnaciones para poder ir abriendo ese abanico de comprensión y haciendo a un lado ese ego que estorba para llegar a mayores niveles de amor, de comprensión y bajarle ya al juicio, ¿sí? Un ego pequeñito y flexible te permite ser una persona que se adapta al cambio, ¿sí? Pero cuando no tienes ese ego pequeñito y flexible, eres bastante intolerante, ¿sí? Entonces ¿qué sucede con un maestro? Porque el Maestro Jesús podía convivir con prostitutas, ladrones, etc. ¿Cómo era el tamaño de su ego? Bastante pequeñito, ¿sí? Entonces es ahí hacia donde nosotros debemos ir. Dice Erika, mi ego le gusta tomar cerveza, ¿cómo dominarlo? Empieza a pedir en oración a tu ángel de la guarda y al arcángel Miguel o al Maestro Jesús o a la Madre María. Empieza a pedirles que corten, transmuten, deshagan todo ego de adicción, ¿sí? Que transmuten y arranquen desde la raíz todo ego de adicción o toda programación también de adicción puede ser una programación, ¿vale? Pero necesitan pedirlo y pedirlo constantemente para que así vayan trabajando más y más y más y se vaya hasta que tú sientas que salió completamente, entonces paras de pedir. Luego hay otra frase de bienaventuranzas que dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Dice aquí, y esto es padrísimo, me encantó, dice, lo justo no tiene nada que ver con la justicia,
sino con el punto matemáticamente exacto en la ley de correspondencia, en la ley del equilibrio y en la ley de armonía. Eso es lo justo. Chéquense, ¿no? Está cañón. Porque cuando te pones a buscar en las leyes universales de Gerardo Smedley, ¿qué es la ley de correspondencia? ¿Qué es la ley del equilibrio? ¿Qué es la ley de la armonía? Hacen como un empate ahí y ese empate hace que tú vivas ciertas experiencias. Que muchas veces decimos, es horrible, ¿por qué me tocó vivir eso si yo soy tan buena? Yo soy esto, lo otro, así. Te pones siempre en el punto en donde, ay, sí, eres súper buena. Y mangos, o sea, cuando tú realmente pides discernimiento, le pides en oración a tus ángeles que te muestren por qué tuviste que vivir eso, que para ti era súper injusto, o sea, te van a ir mostrando que realmente sí fue justo. Porque lo hiciste tú mismo, hiciste lo mismo en una vida pasada, o porque tú lo generaste con ciertos pensamientos o con cierta energía o con cierta intención que traías por tu inconsciente o por tu ego o por alguna parte tuya. O sea, te van a hacer que veas la realidad, ¿sí? Vale, a ver. Sí, el ego le gusta tirarme para abajo, me cuesta mucho levantarme cada que me tira. Hay que transmutar ahí programaciones, pídelo, porfis, pídelo, mi querida. El chiste siempre es pedir, saber pedir, Alicia. Si uno no pide, los ángeles no pueden actuar, acuérdense, ¿eh? Vale, vale. Ok. Bueno, sigo. Cuando empiecen a ver lo de las leyes de correspondencia, equilibrio y armonía, van a poder entender muchas cosas. O sea, esto no nada más es regirse por la ley del karma, es que realmente suceden más cosas para que tú tengas que vivir ciertas cosas. O sea, hay una, digamos, hay una ley que rige que el por qué te tocó vivir esto y tiene mucho que ver con la enseñanza que tu alma necesita recibir, ¿sí? Si vienes a aprender el perdón, por ejemplo, pues obviamente que te van a estar ataque y ataque y ataque los demás. ¿Por qué? Porque tú como alma elegiste aprender el perdón y no hay forma de aprender el perdón si alguien no llega y te ataca o te hace algo, ¿sí? Entonces siempre vas a encontrar una razón a todo lo que te sucede. Dice, para poder comprender al otro, todo lo que sucede en el universo es necesario y responde de una manera perfecta al principio fundamental de la ley del amor. Esto te permite entender que la experiencia que cada quien hace, que cada quien tiene, hace parte de su destino. La mejor forma de amar al prójimo es respetándolo. Te enseñan que compartir con armonía, paz y alegría es expresar amor. Te enseñan también que la sabiduría está en pensar lo mejor, decir lo adecuado y hacer lo necesario. Chéquense, ¿no? Esto me encanta. A mí todo lo de Gerardo, la verdad es que confronta mucho tus creencias, pero vale mucho la pena. Vale mucho, mucho la pena. El que tengan la oportunidad de ponerse a ver los videos de él, vale mucho la pena. Dice, muchas gracias Natalia. Armonía y correspondencia, ley del equilibrio para la virtud, según los estoicos. Es filosofía antigua, eso mismo fue dado desde los principios, solo los egos desviaron esa ley. Es cierto. Muchas gracias, Natalia. Muy bien. ¿Cómo eliminar la crítica? Por ejemplo, ¿cómo eliminar el juicio? Esa parte es así como que, híjole, creo que la programación más fuertemente instalada en la humanidad creo que es el juicio, porque todos, de cierta manera, poquito, mucho, todos nos llegamos a meter en eso. Entonces, aquí una de las cosas que enseña Gerardo es que la forma de dejar de juzgar es respetar. Y respetar significa comprender que todas las personas tienen derecho a sus propias formas de pensar y a tener diferentes gustos, creencias, costumbres, actitudes, comportamientos, funciones, destinos, y que aún siendo muy diferentes todo eso a los nuestros, siempre son perfectos dentro de la experiencia que a cada quien le corresponde vivir. Por lo cual,
renunciamos definitivamente a criticar o juzgar a los demás y a interferir en sus destinos, ¿sí? Entonces aquí una frase que resume todo, dice, en mi ignorancia critico y juzgo todo aquello que es diferente a mí mismo. Entonces, para dejar de hacer esto, ¿qué hay que hacer? Respetar y comprender, ¿sí? Por eso los maestros, los ángeles, Dios, siempre te van a estar empujando a que, hey, ¿qué estás haciendo para comprender al otro? ¿Qué estás haciendo para respetar al otro? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Sí? ¿Vale? Entonces siempre traten ustedes de hacer eso en vez de darle más alimento a su ego. Porque lo único que haces al alimentar más a tu ego es bajar la vibración y no avanzar en tu espiritualidad. ¿Sí? Dice, por ejemplo, para respetar, te recomiendan aquí algunas cosas. Dice, hoy expresaré mi amor a la vida, respetando a todo ser viviente en su propia experiencia. Es decir, no te metas en lo que no te importa, en pocas palabras. No te metas si no te están pidiendo consejo. Esa es otra forma de respetar, ¿sí? Pero ¿qué hacemos? No, yo le tengo que decir al otro lo que tiene que hacer porque yo sé perfectamente lo que es mejor para él, para mí y para todo el mundo mundial. O sea, ¿qué onda con eso? No haces más que alimentar a tu ego así, ¿sí? O sea, ponte en un escalón de humildad y deja de decir que tú sabes lo que al otro le conviene y tú le vas a decir por eso lo que le conviene, lo que tiene que cambiar en su vida. O sea, no va por ahí. Si el otro no te está pidiendo ayuda, respeta, por favor. Respeta para que aprendas a entrar en esos niveles de amor. Pero si estás juzgue y juzgue al otro, ¿qué pasa? Es un jueguito del ego que te lleva a estar señalando al otro. ¿Para qué? Para que no trabajes en ti. Y realmente el mundo cambia cuando uno cambia, no cuando cambias al otro. No va así la cosa. Pero en realidad, ¿qué pasa? Tu ego te hace creer eso. Tu ego te hace creer que no, tú tienes que cambiar al otro. Tú le tienes que decir lo que le conviene. Tú tienes que hacer esto. Tú tienes que hacer lo otro por el otro. Porque si no, el otro no lo va a hacer bien. Y entonces, todas esas palabrerías vienen de tu ego. Entonces, tienes que saber discernir cuando estás cayendo en ego y cuando son cosas que realmente no vienen del ego, vienen de Dios. ¿Sí? Cuando realmente dejas de estar actuando en base al ego, vas a por eso tener mayor paz. Porque no vas a estarle diciendo al otro lo que tiene que hacer. Entras en humildad y reconoce que tú no tienes la sabiduría entera, ni tienes tampoco el conocimiento total que tienen los maestros, por ejemplo, o un arcángel. No tienes el conocimiento total para decirle al otro lo que le conviene. O sea, no lo tienes. Entonces mejor respeta. Dice, igualmente respetaré a las personas en sus ideas, costumbres, creencias, comportamientos y en su derecho a tomar sus propias decisiones. Renunciaré a la crítica porque comprendo que cada quien hace lo mejor que sabe hacer y yo no soy nadie para juzgarlo. ¿Sí? O sea, esto es un cachetadón para el ego, ¿vale? Porque pues cada uno de nosotros tenemos que entrar en humildad, ¿sí? En esa humildad para renunciar a la crítica y saber que no somos quien para juzgar a nadie. Muy bien. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. ¿Y qué es lo que consuela? La información que permite comprender que su llanto solamente es ignorancia. Y vaya que sí. Conforme tú vayas elevándote en la espiritualidad, te van a ir dando más conocimiento para que salgas de esa ignorancia, ¿sí? Y te des cuenta que habías estado engañada por tu ego, por hacerle caso al ego en vez de hacerle caso a los maestros. Y a toda esta información que comparte Gerardo. Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. En definitiva, esta bienaventuranza se refiere a los buscadores de la verdad, a los que abren su mente para experimentar nueva información como fuente de mayor sabiduría. ¿Sí? Por eso es muy importante siempre estar nutriéndose de nuevo conocimiento para salir
de esos engaños en los que luego te metes porque tu ego te hace creer cosas que no son, ¿sí? Dice, la consecuencia de creer que soy yo quien sabe cómo se deben hacer las cosas es que quiero corregir a quien actúa desde el error, según mi óptica, ¿no? Y este pensamiento me lleva necesariamente a interferir en la vida de los demás. ¿Y eso qué pasa? ¿Te da amor? ¿Te da más paz? ¿Te da más armonía? No, no te lo da, ¿vale? Muy bien. Ok. Entonces, ¿qué podemos concluir de esto? Daré mi opinión solo si me la piden. Puedo respetar aún estando en desacuerdo. Observaré qué pasa en mi interior cuando estoy en desacuerdo. Existen múltiples ópticas y todas son necesarias para quien las vive. Esta parte aquí me detengo. ¿Por qué es que todas son necesarias para quien las vive? Bueno, porque no todos tienen el mismo nivel de aprendizaje que cada uno de nosotros tenemos. En eso yo lo puedo ir notando en muchas terapias que he dado. No todas las personas tienen, digamos, la edad de sus almas no es igual en cada persona. Hay almas que son principiantes en el planeta Tierra, almas intermedias y almas avanzadas. Entonces, si tú por acá ya eres un nivel intermedio avanzado, obviamente que no te van a gustar las mismas cosas que lo que les gustan a las almas principiantes, que son las que luego se enfrascan en las drogas, en comportamientos así medio tontos o medio que no los llevan a nada, en estar todo el día en la fiesta, en la irresponsabilidad quizás en ciertos trabajos. O sea, todas esas características son de almas jóvenes. Entonces, por eso es que dicen aquí, existen múltiples ópticas y todas son necesarias para quien las vive, ¿sí? O sea, por eso es que hay tanta variedad de comportamientos en este planeta, porque todos esos comportamientos son necesarios para quien los vive, de acuerdo a si son almas principiantes, intermedias o avanzadas. Por eso para algunos vamos a ver comportamientos así de cómo se comporta de esta forma, si ya tiene 40, 50 años, ¿cómo es posible? Parece un niño todavía, ¿qué clase de padre para sus hijos? No sé qué. Bueno, pues son almas principiantes. Y a esas almas principiantes les toca aprender muchas veces de sus hijos. O a veces resulta que también los hijos son almas principiantes. Y entonces luego vemos cada historia en familias caóticas. Pero es por eso, ¿sí? Y todo eso que viven es necesario. Porque conforme van encarnando más vidas, pues van a ir aprendiendo ahí muchas lecciones en donde finalmente ya van a dejar vidas de irresponsabilidad, vidas de drogas o de alcoholismo. Van a ir dejando todo eso, pero es una enseñanza en la que deben de entrar porque son almas nuevas, por ejemplo. ¿Sí? Y entonces otra frase que dice, me ocuparé de hacer lo que para mí sea lo que creo correcto y renunciaré a meterme en la vida de los demás. Eso sí que te va a garantizar mayor paz y armonía en tu vida. ¿Sí? Ok, ¿vale? Entonces, bueno, esto es un poquito, ¿no?, de lo que les quería compartir de Gerardo. Hay mucho más, muchas cosas más. Pero pues bueno, ya las daré en otro momento, en otro video. Ahí chequense ustedes los videos de Gerardo Smedling. Van a hacer una patada en el trasero para sus egos, pero pues el chiste es trabajar el ego, ¿vale? Si tienen alguna duda o pregunta, bueno, aquí me la pueden hacer antes de despedirme. Y bueno, chicos, cada quien va a elegir. Cada día de sus vidas, ustedes pueden elegir hacerle caso a sus egos, hacerle caso de nuevo al juicio, a la crítica, al señalar al otro, o hacerle caso a su corazón, a sus ángeles, a su angelito, a la luz de Dios, a la luz de los maestros, de sus guías. Cada quien elige, pero sí les garantizo que si eliges hacerle caso a tu angelito, a Dios, a tus ángeles, a tus guías, vas a tener mayores estados de paz y armonía, ¿sí? Y al final te vas a elegir tú. Vas a darte cuenta que el seguir señalando a los demás no hace más que te hace perder el tiempo. ¿Por qué pierdes el tiempo? Porque no trabajas dentro de ti. El cambio verdadero es el que debes hacer dentro de ti, ¿sí? Hay una meditación que me han estado llevando los angelitos a que la practiquen el día a día,
porque pues desde los videos anteriores les decía que me están llevando como a las enseñanzas de la no dualidad. Y hay una meditación y me piden de hecho que ya empiece a buscar un retiro de meditación vipassana o vipassana. Ese tipo de meditación te confronta muy cañón, porque te ayuda a que te enfoques en tu respiración y a ir haciendo a un lado los pensamientos, irlos haciendo a un lado. Y más que nada, sobre todo para que trabajes esa parte con tu ego, porque es el ego el que todo el tiempo te está bombardeando de pensamientos. Y es una de esas meditaciones que dirige el maestro Goenka, se llama. Están varias meditaciones de él ahí en YouTube. Algunas están en inglés y tienen la traducción al español, pero la que yo encontré es nada más la pura traducción, no tiene las palabras de él en inglés, entonces pues, está más cómoda hacerla. Y me encanta porque es una meditación donde te dice el maestro Goenka, esta meditación vamos a enfocarnos en pensamientos y después de un tiempo te empieza a decir, siente lo que sucede cuando llega una sensación de incomodidad en tu cuerpo. Siente qué sucede. Siente y no lo rechaces, dice. No juzgues la experiencia. No lo juzgues, dice, porque si juzgas la experiencia vas a crear un rechazo y entonces, ¿qué va a pasar? Pues ese rechazo, esa resistencia en tu cuerpo hace que resistencia causa persistencia y no sales de ahí. Entonces dice, se trata de que no te apegues a nada y que sueltes esos deseos, dice, porque todo deseo muchos de los deseos vienen del ego. Entonces no te apegues a los deseos y tampoco, y suelta el rechazo que haces o la aversión que haces, ¿sí? Entonces, estás dentro de tu meditación, dice, y te empieza a doler el cuerpo, dile, no juzgues y dale la bienvenida al dolor. Y ahí te empieza a decir, y dale la bienvenida y no estés juzgando, no te resistas al dolor, solo deja que fluya, en algún momento el dolor va a parar. Obviamente si te estás en postura de estilo yoga con las piernas cruzadas y así como hechas bolita, después de un rato te empieza a doler horrible, pero el mismo maestro te va diciendo, si no es en estos momentos en que tienes dolor, entonces ¿en qué momentos vas a practicar el vivir en aceptación plena? ¿En qué momentos vas a practicar el dejar de rechazar las experiencias? Vive el dolor, ábrete a él y deja de rechazarlo, porque entonces, ¿cuándo vas a practicar esto? ¿Sí? Está muy buena esa meditación, te confronta porque dice, y no te apegues, y si empiezas a sentir alguna sensación en tu cuerpo agradable, tampoco te apegues a ella, porque la causa del sufrimiento del humano son los apegos, el apego a lo bueno y la aversión a lo malo. Entonces no se trata de pegarte a lo bueno y de rechazar lo malo, sino simplemente dice, no juzgues ninguno de los dos, para que no crees ni apego ni rechazo en ninguno de los dos. Y eso realmente es llevar a cabo la enseñanza de la no dualidad, ¿sí? Así no alimentas tu ego ni para lo bueno ni para lo malo. Y te confrontas, constantemente te confrontas. Pero conforme vas confrontándote más a ti, vas entrando en mayores niveles de paz, de amor, de armonía. ¿Vale? Bueno, chicos y chicas, espero que les haya gustado este video. Tiene mucha información. Las personas que apenas se están conectando, vuélvanlo a ver porque el grueso de la información estuvo en el principio, ¿vale? Compartan, por favor, este video con las personas que ustedes crean que les puede ayudar y se los agradeceré mucho, ¿vale? Nos vemos. Hasta la próxima. Bye, bye.